El asesinato existe desde tiempos inmemoriales. Y también el afán por encontrar a los asesinos. Cuando la labor detectivesca y la ciencia se unen, nacen nuevas herramientas forenses. En la década de 1980, un caso en Inglaterra revolucionaría la lucha contra el crimen. Dos chicas de 15 años, asesinadas con menos de 3 años de diferencia y en la misma zona. Parecía que el autor de ambos asesinatos era el mismo. El gran avance, el análisis de ADN, una huella dactilar genética. La opinión preponderante era que el ADN no sería lo suficientemente estable como para ser útil para la ciencia forense. Pero los resultados son totalmente inesperados. Todos los policías se quedaron estupefactos cuando llegó información. No daban crédito. Fue un auténtico mazazo. 2 décadas más tarde, el análisis de ADN se somete a la prueba definitiva. La identificación de uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. El ADN es la piedra angular. Técnicas forenses pioneras. El análisis de ADN. Wichita, Kansas. Primavera de 2004. Un reportero de prensa entra apresuradamente en la jefatura de policía. Lleva consigo una carta de suma importancia para la policía. Es un documento de una página con las fotocopias de 3 fotografías de una cámara Polaroid y un permiso de conducir. Las fotografías muestran a una mujer tendida en el suelo. Y el permiso de conducir pertenece a Vicki Wegerle. Los investigadores de Wichita conocen bien ese nombre. En la década de 1980, Vicki Wegerle fue víctima de un horrible crimen, un caso sin resolver que sigue abierto cerca de 2 décadas más tarde. Vicki Wegerle fue asesinada en 1986. Su cuerpo fue trasladado por operarios del servicio de urgencias antes de que llegara la policía, por lo que no teníamos fotografías suyas en la escena del crimen. Las fotografías no las tomamos nosotros. Lo que solo puede significar una cosa. Por todo lo que sabíamos del caso, era evidente que las había hecho el asesino. Wegerle está maniatada y tiene un pañuelo atado al cuello. Pero hay una cosa más. En la parte inferior de la página había un anagrama. Una firma familiar y escalofriante. Las iniciales BTK. BTK son las siglas en inglés de atar, torturar y matar. Las autoridades de Wichita iniciaron la búsqueda de BTK en 1974. Su primer homicidio fue un cuádruple asesinato llevado a cabo en la zona este de Wichita. La mañana del 15 de enero de 1974, la familia Otero fue asesinada. Los 4 habían sido estrangulados, los habían atado y la hija menor estaba colgada en el sótano. De la noche a la mañana en Wichita todo el mundo empezó a comprar cerrojos para asegurar sus puertas. Hasta ese momento Wichita era una comunidad en la que la gente dejaba abiertas las puertas y a nadie le preocupaba. Pero aquello solo era el principio. BTK atacaba una y otra vez.
A finales de la década se había atribuido los asesinatos de 7 víctimas. De repente teníamos un asesino en serie en Wichita, Kansas, y la gente estaba muerta de miedo. En los años 70, en Wichita, no había que asustar a los niños con el coco. Tenían miedo de BTK, que sembró una sombra de terror inimaginable para cualquiera que no viviese aquí. BTK alimentaba ese miedo. Enviaba cartas en las que se burlaba de sus perseguidores. BTK comienza su carta de hoy así: ¿a cuántas personas más tengo que matar para que mi nombre aparezca en los periódicos? Se alimentaba de la publicidad. Le encantaba escribir cartas a los periódicos y también a nosotros. La policía local y el FBI unieron sus fuerzas para llevar a cabo una persecución a escala nacional. Estudiaron cada indicio en busca de cualquier pista. Cualquier detalle era importante. Se trabajó de forma exhaustiva para determinar el tipo de papel, las fotocopiadoras e incluso la máquina de escribir que habría utilizado para las notas. Durante décadas, los investigadores criminales se habían servido de las huellas dactilares, la única prueba infalible, exclusiva de cada persona. Pero BTK era inteligente. No había dejado huellas dactilares en ninguno de sus crímenes. Sin embargo, en los escenarios del crimen de Wiggerly y la familia Otero, sí había dejado una pista: semen, una mezcla de fluidos corporales cuya función es nutrir a los espermatozoides. A veces el semen contiene anticuerpos que pueden determinar el grupo sanguíneo de una persona. Esto podría ser útil si BTK tuviera un tipo sanguíneo como el AB negativo. De los 8 grupos sanguíneos existentes, el AB negativo solo lo tiene un 1% de la población. Si BTK era como la mayoría de los estadounidenses, pertenecería a los grupos A o 0, de los que hay millones de personas. Sin embargo, del semen de BTK no se pudo extraer el grupo sanguíneo, y siguió matando. Pero a mediados de los años 80, BTK se esfumó. Dejó de matar y dejó de comunicarse. BTK se convirtió en un caso sin resolver, porque no había actividad. O bien estaba en la cárcel, había muerto o se había trasladado a otro lugar. Nadie esperaba que volviera a matar, sobre todo porque había pasado mucho tiempo. Cuando hay un lapsus de 14 o 15 años entre asesinatos, se considera un caso sin resolver, archivado, una historia que no volverá a repetirse. Ahora, 25 años más tarde, la macabra carta enviada a la policía de Wichita es la prueba de que BTK ha vuelto. Listo para asesinar de nuevo. Una nueva generación de personas estaba aterrorizada. Pero actualmente la policía cuenta con un arma nueva y extraordinaria. Una herramienta forense que puede convertir casi todo lo que produce el cuerpo humano, desde el cabello a las células de la piel, pasando por el semen, en pruebas identificativas tan sólidas como una huella dactilar. El análisis de ADN. Mucho antes de llegar a los laboratorios de criminología, el ADN, o ácido desoxirribonucleico, fascinaba a los científicos. Se dieron cuenta de que era el componente básico de la vida. A principios del siglo XIX, los genetistas Friedrich Mischer y Frederick Griffiths demostraron que el ADN determina las características que una generación transmite a la siguiente. En 1953, los investigadores James Watson y Francis Crick utilizaron rayos X para mostrar el aspecto del ADN, la famosa doble hélice. Casi 30 años después del descubrimiento de Watson y Crick, el ADN se utilizó por primera vez como prueba de paternidad. Y en la década de 1980 fue la primera vez que se capturó a un asesino gracias a las pruebas de ADN. Noviembre de 1983, Leicestershire, Inglaterra. Una típica tarde de lunes para una adolescente normal. Linda Mann era una estudiante brillante y preciosa que estudiaba en el instituto de la localidad de Narborough.
En una fría noche de noviembre de 1983, después de haber estado trabajando de canguro, Linda tomó un atajo por un sendero llamado la Plataforma Negra. A la mañana siguiente, un hombre se dirige al trabajo en bicicleta. Cuando iba conduciendo su bicicleta por el sendero, vio el cuerpo de una chica. Se trata de Linda Mann. Había sido estrangulada, posiblemente con su propia bufanda. Y había evidencias de agresión sexual. Se realizó una búsqueda exhaustiva en el escenario del crimen y en la zona de alrededor. Los agentes peinan la zona en busca de pistas: sangre, fibras, trozos de tejido, cualquier cosa que pueda servir para identificar al asesino. Había evidencias de semen en el cuerpo. La policía somete inmediatamente a prueba la muestra de semen. Y los anticuerpos presentes en el semen revelan que la sangre del asesino es del grupo A. Pero esto no es de gran ayuda. El A es uno de los grupos sanguíneos más comunes en el mundo. Solo en Inglaterra, 1 de cada 10 hombres es del grupo A. Aquello extendía la búsqueda a varios millones de personas en Inglaterra. Por tanto, el grupo sanguíneo por sí solo resulta inútil en la investigación, y la ciencia no puede hacer nada más para encontrar al atacante de Linda Mann. Durante los siguientes 3 años, la investigación queda en suspenso, hasta que un nuevo golpe deja a la ciudad de Leicestershire tambaleándose. Alguien ataca sexualmente y asesina a otra joven, Dan Ashworth. Y el ataque es inquietantemente similar al de Linda Mann. 2 chicas de 15 años, asesinadas con menos de 3 años de diferencia en la misma zona. La policía de Leicestershire llegó inmediatamente a la conclusión de que era muy probable que el asesino de Linda Mann y el de Dan Ashworth fuera la misma persona. 3 años después de que Linda Mann fuera asesinada en Leicestershire, Inglaterra, una joven de la misma edad, en la misma zona, sufre el mismo horrible destino. Dan Ashworth, otra estudiante brillante, preciosa y muy querida de la vecina localidad de Enderby, estaba paseando por un sendero aquella tarde. Dawn nunca llegó a casa. La frenética búsqueda termina de una forma dolorosa y horrible. La habían estrangulado y habían abusado sexualmente de ella. Una vez más, los investigadores encuentran semen y de nuevo utilizan la única prueba forense de la que disponen. Los resultados muestran que la sangre del asesino de Dawn es del grupo A, el mismo que el del asesino de Linda Mann. Todo parecía indicar que el responsable de ambos asesinatos era la misma persona. Pero de repente parece que los investigadores ya no van a necesitar la ayuda de la ciencia. Porque un adolescente de la localidad, llamado Richard Buckland, empieza a hablar del crimen con sus amigos. La policía lo detiene para interrogarlo. Dijo que había visto a Dan Ashworth entrar en la calle 10 Pound Lane la noche que desapareció. Describió varios detalles acerca del escenario del crimen que la policía consideró que no debía saber. Y no pudo explicar de forma satisfactoria sus movimientos el 31 de julio. ¿Mataste a la chica? No, yo no la maté.
Tras varias horas de exhaustivo interrogatorio, Buckland se derrumba. No, yo no la maté. Confesó el asesinato de Dan Ashworth. Y cuando mencionan el asesinato de Linda Mann, esperan que Buckland se responsabilice de su muerte. Negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato de Linda Mann. No, yo no la maté. Algo muy diferente a lo que la policía esperaba oír. Estábamos convencidos de que si había asesinado a una de las chicas, debía ser responsable de la muerte de la otra. Dadas las circunstancias del caso, creíamos que no podía ser otra persona. El jefe de policía, Baker, está decidido a llevar a término ambos casos. Está convencido de que Richard Buckland asesinó tanto a Linda Mann como a Dan Ashworth. En su lucha por construir sólidamente el caso, a Baker se le ocurre una singular idea, aunque ignora hasta qué punto esa idea modificará el curso de la historia. Desde que Watson y Crick descubrieron la doble hélice en 1953, el ADN y sus misterios habían fascinado a muchas generaciones de científicos, y los investigadores en la vanguardia de la ciencia del ADN trabajaban muy cerca del despacho del jefe de policía Baker. Yo sabía que por aquel entonces el doctor Alec Jeffries había estado trabajando en la Universidad de Leicester en pruebas de ADN para comprobar la paternidad de unos inmigrantes. Y una de las cosas que se habían quedado grabadas en mi memoria era el hecho de que había demostrado fehacientemente, por medio del ADN, que un niño asiático era efectivamente descendiente de unas personas que aseguraban ser sus progenitores. El doctor Jeffries sabía que el ADN de los humanos es prácticamente idéntico. Todos los humanos compartimos más del 99% de nuestro ADN. Ello nos permite tener 2 orejas, 2 ojos, una nariz, 5 dedos en cada mano. Pero Jeffries quería saber más acerca del 1% restante. En 1984 descubrió una parte del ADN que era exclusiva de cada individuo, una especie de huella dactilar del ADN. Y tras analizar el trabajo de Jeffries, el jefe de policía Baker tiene una duda. Si el ADN puede probar la paternidad, ¿podría también probar si Richard Buckland mató a Dan Ashworth y a Linda Mann? Es bastante improbable. El semen se descompone rápidamente, así que las muestras de Baker tomadas hace 3 años puede que ya no sirvan. Han sufrido todo el proceso de recuperación de muestras en la escena del crimen, almacenamiento por parte de la policía y manipulación no científica. Las muestras son cualquier cosa menos frescas, lo que significa que podrían ser totalmente inútiles. En 1985, el análisis de ADN era una técnica muy interesante, pero realmente no sabíamos si sería útil en la ciencia forense. De hecho, cuando lo debatí con otros científicos, la opinión preponderante era que el ADN no sería lo suficientemente estable como para ser útil para la ciencia forense. Pero la policía está dispuesta a intentar cualquier cosa. Entregan al laboratorio las muestras del escenario del crimen. Aunque estos investigadores hayan estudiado el ADN, nunca lo han utilizado para resolver un crimen. Los resultados de estos experimentos son imprevisibles. Primeramente, los científicos disuelven la muestra para extraer el ADN. En aquella época necesitaban una muestra del tamaño de una moneda para generar una huella genética. Luego, Jeffrey se dedica a localizar los fragmentos de ADN que son exclusivos de cada individuo. Para llevarlo a cabo, utiliza una técnica conocida como PLFR, polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. La técnica consiste en cortar el ADN en secciones de distintos tamaños. Para conseguir el perfil de ADN que necesita, Jeffries tiene que ordenar los fragmentos por tamaño. Luego, las muestras se colocan en uno de los extremos de una placa de gel. Los técnicos aplican corriente eléctrica, y la electricidad impulsa los fragmentos a través del gel.
El gel actúa igual que un colador. Los fragmentos pequeños se desplazan rápidamente a través del gel y los grandes lo hacen lentamente. Al final del proceso tenemos una película de rayos X que lleva impreso un código de barras. Puede que parezcan manchas al azar, pero el código de barras es único. Pertenece a una sola persona en todo el mundo. Durante un siglo, las huellas dactilares han sido el método de identificación por excelencia. Nunca han coincidido las huellas de dos individuos entre miles de millones de humanos. Si los científicos consiguen lo mismo con el ADN, una sustancia que se encuentra en cada célula de cada organismo, se habrá puesto en marcha una revolución. Los resultados no se hacen esperar. El ADN de los escenarios de los crímenes de Linda Mann y de Dan Ashworth es idéntico. Los dos asesinatos habían sido cometidos por el mismo individuo. Pero entonces el caso da un giro inesperado. El perfil de ADN no coincide con el del único sospechoso de los crímenes. Richard Buckland, que incluso se confesó autor de la muerte de Linda Mann. Su perfil de ADN no coincidía con ninguna de las muestras tomadas en los escenarios de los dos asesinatos. A pesar de su atormentada confesión, Buckland no había matado a nadie. Todos los policías se quedaron estupefactos cuando llegó la información. No daban crédito. Fue un auténtico mazazo. Básicamente dudábamos de las pruebas que nos habían presentado. Queríamos creer en ellas, pero por otro lado nos estaban diciendo que Buckland no era la persona que creíamos que era. El 1 de noviembre de 1986, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre el caso contra Richard Buckland. La Fiscalía de la Corona se ha informado debidamente por medio de las investigaciones científicas y ha decidido poner fin al proceso contra el señor Buckland. La decisión representa un vuelco total para la ciencia forense. La primera vez que se utiliza el análisis de ADN no es para condenar al sospechoso, sino para exonerarlo. Resultó realmente paradójico que la primera vez que se utilizaron los análisis de ADN sirviera para exonerar a un individuo que de lo contrario habría tenido muchas posibilidades de ser condenado por un crimen que no había cometido. Pero si Buckland no había sido, ¿quién lo hizo? Ahí fuera, en algún lugar, había un individuo responsable del asesinato de las dos chicas y nosotros teníamos que hacer algo distinto a lo que habíamos estado haciendo hasta entonces para capturarlo. La policía cuenta ahora con una herramienta para construir su caso, un perfil de ADN. Lo único que falta es un sospechoso. En Wichita, Kansas, BTK había estado torturando y matando gente mucho antes de que existiera el análisis de ADN. Pero ahora los investigadores tienen a la ciencia de su lado y pruebas antiguas con un nuevo potencial. Una prueba que teníamos en todos aquellos casos era el ADN. En 2004, la policía científica ha perfeccionado el análisis de ADN hasta convertirlo casi en un arte. Los laboratorios obtienen los perfiles con mucha mayor celeridad, pero el ADN de Wichita ha pasado casi 30 años almacenado en una estantería, y los investigadores del caso BTK no saben si las pruebas habrán resistido el paso del tiempo. Entre las evidencias que se recogieron en su día estaban la ropa y los restos encontrados bajo las uñas de Vicky Wiggerly.
El método de los años 80 que había servido para demostrar la inocencia de Richard Buckland era muy lento y requería muestras abundantes. Ahora solo se necesita una mínima cantidad de material genético, porque los científicos han encontrado la manera de aprovechar la extraordinaria capacidad del ADN para replicarse. En realidad, se trata de una reacción que ocurre en nuestras células de forma natural. Cada vez que mudamos la piel, por ejemplo, nuestras células se regeneran constantemente. Cada célula del organismo contiene nuestro ADN. Y para que las células se puedan reproducir, nuestro cuerpo hace copias de ese ADN. Consiguiendo que el ADN se copie a sí mismo, los técnicos pueden manipular una prueba muy pequeña y realizar muchos test distintos. Esto se logra mediante un proceso llamado PCR, que son las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. La ventaja principal del PCR es que ahora se puede obtener un perfil de ADN a partir de una muestra hasta 10.000 veces más pequeña. Las muestras de ADN se someten a altas temperaturas. El calor hace que se separen las cadenas del ADN. Cuando los fragmentos se enfrían, una enzima llamada polimerasa hace copias de ellos hasta que la secuencia de ADN es lo suficientemente grande como para ser analizada. Así es como funciona el PCR con muestras frescas de ADN cuidadosamente manipuladas por científicos expertos. Sin embargo, esa circunstancia podría no darse en este caso. La policía teme que las muestras del caso BTK se encuentren demasiado degradadas. Se cogieron en la escena de un crimen más antigua que la edad de algunos de los miembros del laboratorio, así que los agentes esperan con ansiedad una respuesta. Y entonces Steadman les proporciona una más de 20 años después de que la prueba cayera en manos de la policía. Fuimos capaces de obtener un perfil genético a partir de las muestras recogidas en las medias de Josephine Otero, así como el raspado de uñas de Vicky Wegerle. La policía tiene por fin una instantánea genética de BTK. Pero Steadman ha hecho todo lo que está a su alcance. Llegados a ese punto, la tecnología de ADN había hecho todo lo que podía para resolver el crimen. Ahora teníamos que averiguar a quién correspondía ese perfil. Su última esperanza es el sistema CODIS, Sistema Combinado de Indexación de ADN por sus siglas en inglés, un directorio que contiene los resultados de pruebas de ADN realizadas a delincuentes. Esta base de datos ha sido elaborada a lo largo de los años por la policía. En 2004 el CODIS contiene más de 1,5 millones de perfiles de ADN y los investigadores esperan que el perfil genético de BTK se encuentre entre ellos. Introdujimos los resultados de las muestras en la base de datos de ADN para compararlas con las de otros laboratorios. Sin embargo, el CODIS no obtiene ningún resultado. Sabíamos que nuestro asesino era un solo individuo y también que no había otros casos sin resolver contrastados con el sistema CODIS en el que hubiese surgido el mismo perfil genético. Y eso es todo lo que saben. A menos que BTK asesine de nuevo o se identifique él mismo, la policía no tiene manera de seguirle la pista. Noviembre de 1986, Leicestershire, Inglaterra. Por primera vez en la historia, la policía local utiliza la prueba de ADN en un caso criminal. Pero en vez de encontrar a un asesino, la prueba exonera al único sospechoso de los asesinatos de Linda Mann y Dan Ashworth. La cuestión era, ¿qué hacemos a partir de ahora? Los investigadores creen que el ADN de alguien de los alrededores debe coincidir con el perfil genético que han obtenido, así que llevan al límite esta nueva herramienta revolucionaria. Entonces decidimos utilizar el ADN y tomar muestras de sangre a todas las personas que vivían en los 3 pueblos. Ya se había hecho antes, pero no con sangre. Se había hecho con huellas dactilares. En otras partes del país, los detectives habían tomado las huellas dactilares de todos los habitantes de un pueblo o de una zona determinada.
De modo que pensé, si se puede hacer con huellas dactilares, también se puede hacer con sangre. La policía lanza una operación masiva de recogida de muestras de ADN. Piden a los varones residentes en Leicestershire con edades entre los 17 y los 34 años que proporcionen una muestra de sangre. Como la sangre del asesino pertenece al grupo A, cualquier persona con otro grupo sanguíneo queda inmediatamente descartada. Eso nos permitió eliminar a 3/4 partes de los sospechosos, lo que redujo el análisis de los perfiles de ADN a 1 millar de individuos. Aún así sigue siendo una empresa de gran envergadura. En aquellos tiempos, se tardaba unas 2 semanas en generar un perfil de ADN. Era un método muy arcaico, un sistema muy laborioso, muy largo y muy costoso. Y entonces solamente había un puñado de personas en todo el mundo capaces de ejecutar dicha técnica. El sistema estaba realmente en sus inicios. Así que el muestreo, el análisis masivo en sí, lo llevamos a cabo media docena de personas. Tardamos más de 6 meses en terminarlo y trabajábamos sin descanso un día tras otro. La ciencia forense proporciona algunos resultados a los investigadores, pero no lo que estaban buscando. Ninguno de los perfiles corresponde con el del asesino de Linda Mann y Dan Ashworth. Y de repente un golpe de suerte. Inesperadamente la policía recibe la llamada de una mujer. Había estado en un pub celebrando una fiesta con unos compañeros de trabajo y durante la conversación uno de los asistentes, un hombre llamado Kelly, comentó que se había sometido al análisis de sangre en lugar de otra persona. Los agentes interrogan a Kelly y este confiesa que un amigo le pagó 200 libras para someterse a la prueba en su lugar. Había sido un hombre llamado Pitchfork. Colin Pitchfork tiene 27 años. Empleado en una panadería y padre de 2 hijos, vive en la cercana Lidlthorpe. El hecho de que Kelly hubiese entregado su sangre en nombre de Pitchfork era un signo de que había gato encerrado. Cuando la policía comprobó los antecedentes de Pitchfork, descubrió que había sido detenido por exhibicionismo. El 19 de septiembre de 1987, la policía detiene a Pitchfork en su casa. Después de 3 años de frustración, la policía cree tener por fin al culpable. Para probarlo, toman una muestra de ADN al propio Pitchfork. Las pruebas de ADN ya han demostrado que los crímenes han sido cometidos por el mismo hombre. ¿Es Colin Pitchfork ese hombre? El análisis de su ADN coincidía al 100% con las muestras obtenidas en los asesinatos de Linda Mann y Dan Ashworth. La probabilidad de una coincidencia fortuita era de 1 entre muchos millones. En 1988, por primera vez en la historia, un tribunal se basa en una prueba de ADN para condenar a un sospechoso. Colin Pitchfork es condenado a cadena perpetua. Fuimos conscientes de que aquello iba a tener repercusión mundial. Era una técnica que no podía ser ignorada y, sin duda, iba a ser una herramienta muy útil en futuras investigaciones criminales. El impacto del caso Pitchfork sentó definitivamente las bases del análisis de ADN tal como hoy lo conocemos. Las pruebas de ADN supusieron un enorme avance en la investigación policial. Hoy en día, cualquier rastro dejado por un criminal puede conducir a su identificación. Podemos obtener perfiles de ADN a partir de todo tipo de fluidos corporales, como la sangre, el semen o la saliva. Podemos obtener el ADN incluso de las células muertas de la piel, por ejemplo, así que constituye una técnica extremadamente efectiva.
En 1993, el ADN ayuda a identificar los restos del último zar de Rusia y su familia 75 años después de ser ejecutados por los revolucionarios. El análisis de ADN también abre una ventana de esperanza para aquellas personas que son acusadas y condenadas injustamente. En 1993 sirve para demostrar la inocencia de Kirk Bloodsworth, el primer preso del corredor de la muerte exonerado gracias a las pruebas de ADN. Incluso cuando las pruebas de ADN no consiguen condenar a O.J. Simpson por matar a su exesposa y a un amigo, no es la ciencia la que está en entredicho, sino más bien la utilización de las pruebas judiciales. En 2004 solamente en Estados Unidos las pruebas de ADN se han utilizado en unas 20.000 investigaciones criminales. Y en Wichita, Kansas, los agentes del caso BTK confían en poder incluir un nombre en esa lista. BTK era un asesino meticuloso. Ninguna de las pruebas que había dejado podía vincularle a sus crímenes en aquel momento. Pero la policía tiene ahora el ADN de BTK. Por desgracia no tienen un sospechoso, así que no pueden buscar una coincidencia. Y temen que el asesino vuelva a matar. Así que hacen lo mismo que hizo la policía británica en el caso Pitchfork en la década de 1980. Una prueba masiva de ADN. La sangre ya no es imprescindible para tomar muestras de ADN. La ciencia ha evolucionado tanto que ahora se puede hacer con algo tan sencillo de obtener como la saliva. Tomamos muestras de saliva a policías, periodistas, escritores, cualquier persona relacionada con el caso BTK. El ADN se convirtió en la piedra angular de la investigación. Tomamos 1.326 muestras en un periodo de 11 meses. Cuando algún hombre se niega a hacerse la prueba, la policía lo somete a vigilancia. Seguían a esos individuos hasta que se desprendían de algún material biológico, como por ejemplo una colilla de cigarrillo en la calle. Entonces recogían las muestras y las traían a nuestro laboratorio. Recibíamos tandas de 25 a 50 muestras cada vez. Trabajábamos a marchas forzadas para procesar el máximo de pruebas posible. Con cada tanda que salía del analizador, confiábamos en hallar alguna coincidencia. El laboratorio contrasta cada una de las muestras con el perfil de BTK, sin obtener el menor resultado. Nos preguntábamos si dedicaríamos a este caso el resto de nuestras carreras. Teníamos la sensación de que no terminaríamos nunca. La presión va en aumento. BTK podría matar de nuevo. El ADN puede que no baste por sí solo para atraparlo. Así que las autoridades deciden apelar a su desmedido ego. Si algo le encantaba a BTK era la publicidad. Se alimentaba de ella. Y los medios de comunicación locales le siguen el juego. Tenemos la certeza de que esta carta es de BTK. Di un total de 22 comunicados de prensa durante los 11 meses siguientes, básicamente dirigiéndome a BTK para mantener la comunicación con él y que no perdiera el interés por la investigación. La estrategia da resultado. El FBI ha confirmado que la carta recibida por la cadena Cake TV y entregada a la policía de Wichita el miércoles 5 de mayo es una comunicación genuina de BTK. No teníamos tiempo ni de respirar, porque cada 5 o 6 semanas llegaba una nueva comunicación. La policía está apostando fuerte y BTK sube la apuesta. Esta vez era algo mucho más personal, más cercano. Esta vez BTK estaba casi cercando a los medios de comunicación y se convirtió en algo terrible para todos los involucrados. Estaba dispuesto a matar de nuevo. Ahora amenazaba a niños. Prácticamente todos sus mensajes indicaban que iba a matar a un niño. Y si volvía a matar, y era un niño, nos sentiríamos culpables. Durante 3 décadas, los investigadores han intentado sin éxito capturar al tristemente célebre BTK. Tienen un perfil de ADN, pero nadie con quien compararlo. Cualquier agente del Departamento de Policía de Wichita ha soñado con la oportunidad de atrapar a BTK. Algunos en su lecho de muerte seguían estudiando los expedientes del caso para intentar averiguar quién era. Parece que nadie será capaz de conseguirlo nunca.
Pero entonces BTK tiene un descuido. Envía otra carta, y con ella una especie de ADN digital, un disquete de ordenador. Junto al contenido que producen, los ordenadores crean metadatos de forma automática, códigos invisibles pero detectables, y de repente estos revelan una pista trascendental. Los metadatos indicaban a quién pertenecía la licencia de la copia del programa utilizado. Aparecía un nombre de pila. El nombre es Dennis. El disquete también proporciona una dirección. Es un lugar en el que nadie hubiese esperado encontrar a BTK. El disquete provenía de una iglesia luterana de Cristo en Wichita, Kansas, y el único Dennis que había entre los miembros era el diácono, un tipo llamado Dennis Rader. Dennis Rader encajaba difícilmente con la imagen de un asesino en serie despiadado. Trabajaba en Park City como perrero municipal. Era un funcionario dedicado a aplicar el Código Civil. No era más que un tipo vulgar y corriente. Llevaba una vida normal en un vecindario normal. Tenía hijos, esposa. Esa fue la parte más difícil de aceptar para todo el mundo. Que era un tipo normal haciendo cosas monstruosas. Las fuerzas policiales están dispuestas a llevar a cabo la detención de Rader, pero podría sospechar que tienen su ADN. Así que antes de hacer ningún movimiento, los investigadores quieren demostrar que Rader es BTK sin despertar sus sospechas. Queríamos estar seguros. Y la única manera de hacerlo era consiguiendo su ADN. Sabíamos que si se lo pedíamos directamente se negaría. Seguirle y tratar de obtener una muestra de ADN se antojaba una tarea muy complicada, sobre todo si sospechaba que le estábamos siguiendo la pista como posible autor de los crímenes, y se daba cuenta de que le vigilábamos de cerca, así que tampoco era factible. Pero el ADN se transmite de generación en generación. Si Rader es padre, su descendencia ha heredado su ADN. Así que investigamos a su familia y averiguamos que tenía 2 hijos. Uno de ellos era una chica de 24 años. Y pudimos conseguir, por orden judicial, una muestra biológica que le había tomado su ginecólogo. La prueba de ADN familiar se utiliza con frecuencia en casos judiciales de inmigración y de paternidad, y ahora puede ayudar a capturar a un monstruo. La mitad de nuestro ADN proviene de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Y por eso podemos comparar la muestra de un progenitor con la de un supuesto descendiente y encontrar las coincidencias. Una orden judicial permite a la policía obtener el resultado de la citología de la hija de Rader. La muestra se envía al laboratorio forense de Kansas. Cuando recibimos esa prueba citológica en particular, nos pusimos a trabajar en ella de manera absolutamente prioritaria. Y no paramos hasta concluir nuestra labor. El resultado es irrefutable. El padre de la chica era el individuo que había dejado las muestras de ADN en la escena del crimen. Y ese es Dennis Rader. El 25 de febrero de 2005, Rader es detenido por la policía mientras se dirige tranquilamente a comer a su casa. Los interrogadores le piden que entregue una muestra de ADN. Los resultados coincidían plenamente. Incluso después de 20 años de doloroso silencio sin ningún testigo nuevo, ni pruebas, ni ninguna otra escena del crimen, la policía tiene la prueba que necesita. El análisis de ADN es absolutamente concluyente. La probabilidad de encontrar aleatoriamente a una persona no emparentada con idéntico ADN es de 1 entre 23.000 billones. En estos 20 años, los caminos de la ciencia y la justicia han confluido. Antes, una muestra de semen podía servir para encontrar el grupo sanguíneo de una persona, pero no bastaba para condenarla. Ahora, aplicando las nuevas técnicas a pruebas con una antigüedad de varias décadas, la policía de Kansas ha utilizado el propio ADN del asesino para encerrarlo. Sabemos que las pruebas que tenemos ahora son irrefutables. No cabe duda de que es él. Y Dennis Rader también lo sabe. En ese momento nos preguntó por el ADN.
Le expliqué que lo habíamos obtenido de sus hijos y que estaba seguro de que había sido él. Y en ese momento confesó que era BTK. La confesión es una especie de liberación para Ryder. Durante 30 horas, con un detallismo enfermizo, relata cada uno de sus atroces crímenes. Teníamos su ADN y teníamos su confesión. La condena estaba garantizada. Ryder se declara culpable. El juez le condena a 10 cadenas perpetuas consecutivas. De no ser por el ADN, aún podría estar en la calle. Era una sensación fantástica. Era un alivio saber que la persona que había tenido aterrorizado a todo Wichita no iba a ser una preocupación para nadie nunca más. En los años posteriores a la condena de BTK, el ADN ha cerrado miles de casos. Y las herramientas de los forenses no dejan de evolucionar. Uno de los retos más importantes es conseguir que el proceso sea más rápido. En la actualidad, el proceso completo de una prueba de ADN lleva de 8 a 10 horas. Estamos trabajando para reducir el tiempo a unos 20 minutos aproximadamente. Llegará un día en el que un análisis de ADN no tarde más que una simple comprobación del carnet de identidad. Pronto los científicos serán capaces de generar un perfil de ADN a partir de un resto de sudor dejado por la palma de la mano o un dedo. A medida que la ciencia evoluciona, sus posibilidades crecen de manera exponencial. En la actualidad, un perfil de ADN no es más que un conjunto de marcadores. Algún día será como un retrato robot policial. Se podría analizar una secuencia de ADN y conseguir una descripción tan sumamente singular de las características físicas que sería suficiente para identificar directamente a una persona. Pero hay algo que no se puede obviar. La ciencia forense es un arte, y las herramientas son tan buenas como lo sean las personas que las usan. No es tan sencillo como decir, tenemos el perfil de ADN, así que él cometió el crimen. Tiene que haber algo más que corrobore la prueba de ADN. Se tiende a pensar que no hace falta nada más, pero es un grave error. Este método revolucionario ha reinventado la ciencia forense al usar la tecnología para inclinar la balanza de la vida y de la muerte hacia el lado de la justicia. Creo que hemos logrado un avance muy significativo en ese aspecto. Podemos afirmar que la técnica ha tenido un gran éxito y se ha convertido en un fenómeno global. Todo va a ir indefectiblemente a mejor. La técnica ha evolucionado tanto en los últimos 12 o incluso 20 años desde que existen los análisis de ADN, que la técnica solo puede mejorar. La tecnología no deja de perfeccionarse. En defensa se utiliza el ADN para el proyecto Inocencia, que se dedica también a la revisión de casos antiguos. Hemos resuelto muchos casos antiguos, no solo este, gracias a los análisis de ADN.